Bien, para empezar con una especie de raconto de lo que hablamos el otro día, la primera filmina da cuenta de eso, de todo de cómo inició la conversación del otro día Pablo, con la que hablaba justamente del enfoque que él, ahí no lo visualizo. Ahí lo ponemos. Ahí sí. Ahora. Ahí lo estoy pudiendo pasar. A ver qué pasa. Bárbaro, hoy probamos y pasaba perfecto. Sí, recién pasaba perfecto. Bueno, igual podemos ir comentando que de lo que da cuenta la primera filmina, cuando se habla de cómo nos encaró Pablo, licenciado Faciotti, la charla anterior, cuando habla de la historia de un olvido, se refiere a que de manera tradicional podemos decir que se ha sostenido que la participación de la víctima en el proceso penal se encontraba caracterizada por ocupar un rol accidental o secundario. Que en las últimas décadas ese paradigma, más allá de todo el recorrido histórico que hizo Pablo el otro día, se fue transformando en forma paulatina a través de instrumentos internacionales, jurisprudencia nacional e internacional, como también la adopción de legislación específica, como la que estamos actualmente estrenando en la provincia de Buenos Aires, que le asigna un rol cada vez más protagónico. En este sentido, decíamos, primero las directrices y lineamientos de la Ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos a nivel nacional, la 27372, que es la que nosotros le podemos venir a comentar nuestra experiencia en su implementación, como la reciente Ley Provincial 15232 y aún más reciente reglamentación, que vamos a hablar en ese sentido, transforma la intervención de las víctimas para asignarles un nuevo rol, y de tal forma se robustece el compromiso de garantizar una interacción entre la promoción de la acción penal y quienes sufren las consecuencias del delito. Con el foco, la lupa puesta en este actor del proceso. En este aspecto, la ley introdujo modificaciones sustanciales en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la ley provincial, que impactan en el modo de vinculación de las víctimas en las diversas etapas del proceso penal, desde su inicio hasta la ejecución de la pena. Así se logra ubicarla como un sujeto procesal que debe ser escuchado ante la toma de diversas decisiones judiciales, que ahora vamos a ir recorriendo, y en igual sentido la ley brinda a las víctimas el reconocimiento de un conjunto de derechos para garantizar la efectiva tutela judicial y evitar su revictimización. Su sanción recepta históricos reclamos de diversos sectores de la sociedad para ubicar a las víctimas como sujetos de derechos en el marco de las investigaciones penales, y entre otros propósitos, lograr una justicia receptiva a sus necesidades y pretensiones. Podemos, y de hecho ya lo hemos hecho en diversos ámbitos, y hoy puede ser una oportunidad también para eso, disertar al respecto, decir si estamos de acuerdo, podemos pensar y discernir qué cuestiones de la ley nosotros compartimos o no, pero lo cierto es que la ley está vigente, ahora actualmente reglamentada y debe aplicarse, con lo cual tenemos que buscar las formas, las herramientas, las prácticas que nos aseguren la mejor implementación de esa ley de acuerdo a la experiencia recabada en la implementación de la ley nacional. Ese es nuestro sentido de hoy, nuestro humilde aporte en ese sentido. Por un lado, decíamos, los órganos, tanto jurisdiccionales como todos los operadores del Estado en general, que tratan con víctimas de delitos, tienen un doble desafío. Por un lado, la obligación, la prioridad de garantizar el ejercicio de esos derechos y el poder incorporar esa perspectiva de víctimas dentro de los organismos. Y por el otro, el también hacer ese recorrido acompañado de la víctima y que la víctima también pueda comprender lo que es un proceso ajustado a derecho. El desafío es grande, pero bueno, la temática lo amerita. A la vez, la ley también se propone como objetivo que las autoridades desarrollen dispositivos especializados en todos los ámbitos que intervengan en los procedimientos relacionados con víctimas de delitos.
De esta forma se impone la necesidad de evitar improvisaciones, de profesionalizar y profundizar las áreas de atención a víctimas por parte de todas las autoridades competentes. Por otra parte, la ley establece principios rectores que deberán guiar la actuación de diversas autoridades y personas que interactúen con las víctimas de delitos. Y en este sentido, es importante destacar que la ley se refiere a toda autoridad del servicio de administración de justicia. Esto no está enfocado solamente a los funcionarios del Poder Judicial, sino a todos los organismos que integramos la administración, el sistema de servicio de administración de justicia del Estado. Que de hecho refiere que tenga contacto con alguna víctima de delitos. Los principios rectores entonces serían transversales a todos los órganos y durante todo el procedimiento penal. Bueno, si querés, Pablo, pasamos ya a analizar el tema de... perdón, que te hice adelantar en las primeras. Decime, ¿volver atrás? Sí, a la que habla de las víctimas, porque un poco más atrás, el concepto de víctima. Es la que sigue. Entonces, medio que adelantamos el otro día, que la ley provincial incluso va más allá, da un paso más allá de lo que dio innovando la ley nacional, ¿no? En principio, en la conceptualización de la víctima. Como concepto de víctima, incorpora, además de las víctimas, el concepto de víctima directa e indirecta que ya preveía la ley nacional, la ley provincial incorpora a las víctimas colectivas o difusas, es decir, las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas respecto a aquellos delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se vinculen directamente con su objeto social. No solo habla de las víctimas directas o indirectas, sino que incluye las víctimas colectivas o difusas con las previsiones específicas que dice en su artículo 4 y que además le dedica un espacio en la reglamentación, con relación a que la intervención de la víctima colectiva o difusa no impide el rol de la víctima directa o indirecta, pero digamos que fue un paso bastante más allá al incorporar este acto. Si querés, vamos a la próxima, Pablo. En el mismo sentido, los principios se replican los principios de la ley nacional, de celeridad, abordaje integral, pero además se incorpora como principio la gratuidad. En la ley nacional habla de la gratuidad, pero lo hablaba como un derecho, no como un principio. ¿Sí? La celeridad apunta a la atención y contención en los momentos, digamos, no solo en los primeros momentos, sino que durante todo el proceso penal se atienda a la importancia de hacerlo en un tiempo oportuno. Y el abordaje integral dice, todas las intervenciones en relación a las víctimas deberán abordarse con una perspectiva acorde a las circunstancias de la persona víctima del delito, en atención a su pertenencia a grupos vulnerables o vulnerados, edad, condición social, nivel educativo, con el fin de evitar la revictimización y propender a un tratamiento adecuado y específico de su problemática post-delito. Al igual, insisto, que la ley nacional, incluso la ley nacional habla de ciertas vulnerabilidades específicas, la ley provincial habla del abordaje integral y, asimismo, le dedica en su artículo 5 de la reglamentación una explicación de a qué se refiere, por si no bastara el inciso B del artículo, a qué se refiere con abordaje integral. Y dice, se entenderá por abordaje integral la asistencia a las víctimas en todas las instancias del proceso y en aspectos de vulnerabilidad que afecten el ejercicio de sus derechos, más allá de lo que respecta al proceso penal. La asistencia brindada a la víctima deberá ser interdisciplinaria, abarcando tanto aspectos jurídicos como psicosociales. Y después, bueno, pone en cabeza de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia, Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la provincia, los equipos técnicos profesionales que van a cumplir con esa tarea. Pero esto, digamos, muy asociado a lo que hablamos el otro día, ¿no? ¿Qué queremos decir con abordaje integral? ¿Qué queremos decir con concepto de víctima o conceptualización de la víctima, ¿no? El poder incorporar esta idea, tratar de poder corrernos un poco de la idea que fuimos construyendo todos, a nosotros también nos pasó cuando
durante el desarrollo de la tarea, del estereotipo de ciertas víctimas, ¿no? Poder abrir un poco la idea de la conceptualización de la víctima y básicamente del abordaje integral o interdisciplinario, o como lo describíamos el otro día, psicosociojurídico. O sea, el acompañamiento integral en el proceso penal no tiene que ver solo con el proceso, no solo es la causa penal, sino estos aspectos que a todas las personas, y más aún a las víctimas que están expuestas a una situación de vulnerabilidad en particular, afectan y condicionan. ¿Querés pasar a la próxima filmina, Pablo? Bueno, ahí es donde estábamos, que está otra de las diferenciaciones que tenemos con la ley nacional, es que la ley nacional habla de los derechos de las víctimas en todo el proceso penal, en cambio la ley provincial es mucho más específica cuando distingue los derechos de las víctimas y los divide en etapas. Los derechos y garantías comunes a todo el proceso, los derechos y garantías en la investigación penal preparatoria, los derechos y garantías en el debate, y los derechos y garantías en la ejecución de la pena. Sinceramente recaba cierta falta de claridad, diría yo, en la que incurrió la ley nacional, porque en la implementación hay algunos artículos, el que se refiere a la ejecución de la pena, el artículo 12 es muy claro, pero hay algunos derechos del artículo 5 que nos ha pasado a nivel nacional, que no siempre está tan claro si se refiere a qué etapa del proceso se refiere, si ese derecho tiene que ser cubierto o implementado en todas las etapas del proceso. Por eso, insisto lo que digo, que la ley provincial, para bien o para mal, con sus pros y sus contras, va un paso más allá. Aprovechó, entiendo yo, y fue como mucho más específica aún que la ley nacional. Esto en la implementación nos puede traer muchos beneficios y también muchas dificultades, ¿no? Porque cuando no hay lugar a duda y cuando es tan específico, uno en el cumplimiento y en la ejecución e implementación de esa norma tiene que tener todavía, prestar mucho más atención con las dificultades que ya mencionamos el otro día y que todos sabemos de las condiciones y las herramientas para poder asumir el rol. ¿Quieres pasar a la siguiente, Pablo? Oh, se colgó otra vez. Igual como dijimos el otro día, no sé si el otro día lo pudiste pasar, Pablo, el Power, va a quedar tanto el del otro día como este, a disposición del instituto. Ahí lo vuelvo a cargar. Se colgó, no sé qué pasó. Ahí lo vuelvo a cargar y veamos a ver qué pasa. ¿Ven ahí? Ahí se ve. Pero no estoy pudiendo pasar la filmina. No sé si no se puede pasar, lo vamos diciendo y... Luego lo voy a sacar y lo voy a volver a poner. Es raro. Probemos. De todos modos, podemos, la idea es, estamos haciendo un paso por la ley y su reglamentación bastante así, rápido para poder pasar, si les interesa, a algunos ejemplos y casos concretos. ¿Está? Bien. Bueno, en este sentido, en esta división que establece la ley, los derechos y garantías comunes a todo el proceso son muy similares a los previstos en el artículo 5 de la Ley Nacional, trato digno y respeto, y que ya estaban en el Código Procesal Judicial y en toda la normativa nacional e internacional. Pero bueno, nunca está de más remarcarlo, trato digno y respetuoso, no revictimización, con todo lo que implica la no revictimización, que vamos a profundizar en este sentido, a prestar declaración en domicilio si existen circunstancias que lo justifiquen. Por ejemplo, hace muy poco nosotros estuvimos acompañando en un juicio de femicidio en la provincia de Buenos Aires, y en efecto, con la modalidad pandémica de hacerlo por Zoom,
la familiar de la víctima pidió no estar en el recinto, sino en el domicilio del estudio de su letrada, y que de ahí se le tome declaración, y así se hizo, y realmente fue mucho más beneficioso para la víctima que lo que todos sabemos de estar. Hoy tuvimos una entrevista con una víctima que está a cargo de una organización de familiares de víctimas de mala praxis, y nos contaba de una otra familiar que se había acercado a ella, esto de cuando la citan y están esperando horas, y bueno, las cuestiones que las circunstancias en las que uno trabaja generan, pero que para las víctimas, digamos, resultan ser en definitiva revictimizaciones. No se ve Pablo como el chat. ¿Se ve el chat? A ver ahora. Ahí sí. Bueno, ahí se fue. En la investigación penal preparatoria. Estábamos yendo a ese. Ahí. Ahí. En la investigación penal preparatoria habla de los derechos. Ahí se fue. Ahí estamos. Ahí. Derecho a que se reciba. Bueno, ahí estábamos en la no revictimización, prestar declaraciones de circunstancias en el domicilio, requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos, asistencia en forma especializada, acompañamiento por un equipo interdisciplinario, y volvemos a la interdisciplina con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social. En este sentido, me voy desviando con los pasos concretos porque me parece que puede resultar lo más interesante. En otra jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, donde el CAP, el área de Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción, contaba con un equipo interdisciplinario, fue sumamente rico. En este caso la audiencia se hizo de forma presencial, pero con los protocolos sanitarios del caso, lo que implicaba que el tema de no poder estar en el recinto de algunos de los familiares, y ese equipo interdisciplinario fue el que contuvo junto al equipo del programa a esos familiares fuera del recinto, lo que conlleva a que tengan información de lo que de lo que está sucediendo y de lo que puede pasar, y de ciertas previsiones que no solo nosotros lo entendemos porque creemos que es así, sino que tenemos confirmación por parte de familiares que no solo esos en ese caso, sino los otros familiares que explicábamos el otro día, que la integración del programa permite, al estar integrado también por familiares de víctimas de otros hechos emblemáticos que siguen en contacto con esos familiares, más allá de nuestro acompañamiento longitudinal, lo marcan como una diferencia y un trato justamente no revictimizante. Entonces, aceptar de forma especializada, acompañamiento del equipo interdisciplinario, y hacer escuchada ante cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, aquellas que dispongan o dejen sin efecto medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso. Volviendo a los ejemplos, en un caso donde se trataba de la audiencia en esta etapa de una suspensión de juicio a prueba, la hermana de la víctima, que había fallecido, había solicitado una instancia informativa a través del programa, y el juzgado de garantías no solo dio esa oportunidad donde pudo ser escuchada la hermana, sino que aprovechó para que en la audiencia que iba a tener con el imputado pudiera también generarse este contacto, por supuesto con la anuencia y habiendo prestado conformidad la víctima y también el imputado, pero generó un espacio, Pablo lo va a saber describir mejor técnicamente desde la salud mental, pero un espacio que nosotros entendimos como reparador, del rol de lo reparador. Si bien no es restaurativo, restauratorio, sí es reparador y en parte restaurativo, porque ella era gente que el imputado, el novio de la hermana, y ella pudo, como explicaba el otro día Pablo en esta otra audiencia, donde la mamá de la víctima pudo ver al imputado como lo que era en ese momento, el caso que comentó Pablo el otro día, un chico, un jovencito, y en este caso
ella explicaba que como era el amor de su hermana, y pudo llegar a tener una instancia superadora de lo que tiene que ver con el proceso penal. ¿Sí? Bueno, después, derecho a que sea recibido de inmediato su denuncia, a que se respete su intimidad, a examinar documentos y las actuaciones, a recibir información sobre el estado del proceso, a recibir información sobre la situación del imputado, a aportar información y pruebas durante la investigación, al pronto reintegro de sus bienes sustraídos. Al aportar información y pruebas durante la investigación, digamos, esto es algo también que nos abre una puerta que en el ejercicio del día a día puede ser complicado, ¿no? Porque no es parte, pero puede aportar información y pruebas durante la investigación. Lo sabemos que siempre, por lo menos en la experiencia nuestra, en los casos, explicábamos el otro día que la mayoría de los casos que llegan al programa no cuentan con patrocinio público, o sea que nuestra interacción es siempre con el Ministerio Público Fiscal. Y muchas veces toda la información que lleva la víctima, a veces, vuelvo a insistir, el rol de nuestro organismo es operar un poco de traductores, pero es información que ya era tenida en cuenta, digamos, ¿no? En la etapa de la investigación penal preparatoria. Pero esto genera a veces, que es la parte de la explicación que nosotros tenemos que brindar a la víctima, qué tipo de información y qué tipos de pruebas son las que pueden aportar. Porque a veces en el afán y en la desesperación de la víctima puede prestar atención a ciertos detalles que pueden ser útiles para la investigación, lo que comentábamos el otro día, creo que ya no recuerdo si lo habíamos comentado acá, pero sí de esa investigación donde la víctima tenía, por una cuestión de vigilancia de quien estaba al cuidado de su bebé, un teléfono celular que estaba todo el tiempo grabando sobre un mueble en la cocina, y que obviamente cuando sucedió el hecho, la fiscalía no estaba al tanto de este dato, y cuando la madre lo pudo aportar fue crucial para avanzar en la investigación. Entonces digo, hay detalles que son útiles, detalles que no. Para eso, creemos nosotros, estamos los organismos que no estamos a cargo de la investigación y que podemos hacer esa escucha, lo que explicábamos el otro día, esa escucha atenta, desprejuiciada, extendida, donde uno pueda, nosotros con Pablo le decimos siempre a los chicos del equipo, zarandear, ¿no? Determinar qué es lo que están esperando, pero también poder hacer una determinación de cuáles son los datos que es importante que se acerquen a la unidad fiscal, por ejemplo. Después me refería al punto 5, ¿no? A recibir información sobre la situación del imputado. Nosotros nos vemos sobre todo en la etapa, no solo en la investigación penal preparatoria, sino en la etapa de ejecución de la pena principalmente, pero también en la investigación penal preparatoria, muchas veces las víctimas que quieren ciertos detalles, o sea, una cosa es tener información sobre la situación del imputado, si está en situación de detención, si no, y otro, estamos siempre, digamos, en esta cornisa que consideramos, y las víctimas, cuando se les explica si lo entienden, que estamos en la obligación de respetar, que hay ciertas cuestiones de la situación del imputado que tienen que ver con la intimidad que tampoco le suman que lo conozca la víctima. Entonces, siempre tratar de delimitar esa situación. Este ya pasó, Pablo, si querés pasar al siguiente. Cuando habla de los bienes sustraídos, nosotros la verdad no tenemos experiencia en los casos que tengan que ver con cuestiones patrimoniales, porque como les explicábamos, son los casos que llegan al programa, son los casos en los que se encuentra involucrado el valor de vida. Pero entendemos que tiene que ver con ese tipo de delitos. Después seguimos en la investigación penal preparatoria, derecho a que se soliciten las medidas de coerción o cautelares para impedir que el delito continúe en ejecución de manera rápida. Están las cuestiones de género, donde tenemos mucho más consulta. Derecho a constituirse como particular damnificado dentro de los términos establecidos en el Código Procesal Penal, a solicitar se revise la desestimación archivo de las actuaciones, a participar y ser oída en las incidencias de suspensión de juicio breve y juicio abreviado, lo que contaba el otro día, lo que acabo de contar de la audiencia del otro día. El punto a que se revise la desestimación archivo de las actuaciones es uno de los puntos que más por lo menos, consultas recibimos en el programa. Cuando llegan muchas veces es ante un archivo que no comprenden, o que
requiere, y esta explicación que muchas veces se le da, y esta interacción con el Ministerio Público Fiscal en general, donde se le explica cuáles fueron los motivos y qué casos, o sea, qué información podrían revertir ese archivo, muchas veces realmente era una desconexión o una falta de información que yo les comentaba el otro día, como con el caso de los prófugos, ¿no? que muchas veces la víctima da por sentado que si ellos conocen esta situación, creen que el órgano jurisdiccional, el fiscal o el juez, lo tiene que saber. Y a veces es este nexo, ¿no? Este puente entre lo que manifiesta la víctima y insisto en la palabra traducción, porque a veces es tanta la situación conmocionante que está pasando la víctima al estar atravesada, que no siempre en una conversación, cuando llegó, tomó 4 colectivos, llegó a la mesa de entrada, esperó un rato y la atiende el personal del juzgado, que además está haciendo 400 millones de cosas en el mismo momento, no siempre puede explicitarlo del mismo modo. Por eso insistimos en que vamos a ir avanzando en ese sentido, en el trabajo interinstitucional, ¿no? En poder apoyarnos y no ser siempre quien está marcando el error del otro organismo, sino el comprendernos como lo que somos, que es el Estado como un todo. ¿Querés avanzar, Pablo, en la próxima? En el debate. Derecho a prestar declaración en el juicio sin la presencia de público o de persona imputada en aquellos casos que así lo solicite y existen circunstancias que lo justifiquen. Esto siempre, muchos de los participantes que trabajan en algún TOC nos pueden decir, esto sucedió siempre. Cosa que es verdad, en nuestra experiencia, yo hace más de 10 años que trabajo en este programa y en todos los debates orales en que acompañamos, en la mayoría, está prevista esta posibilidad, se resguarda esta posibilidad y bueno, está bien que así sea. Durante la audiencia de la suspensión del juicio a prueba, la víctima deberá ser convocada a manifestar su opinión. Si no desease concurrir, será notificada de la decisión que se adopte. Al momento de la sentencia condenatoria, deberá ser notificada sobre la decisión que implique la libertad, cualquiera sea la modalidad solicitada por la persona imputada durante la ejecución de la pena. Y también a solicitar medidas de protección. Respecto al punto anterior, al momento de la sentencia, les comento algunos tips o prácticas que hemos visto, esto que estábamos diciendo, por una consulta que también hubo el otro día, ¿no? ¿Cómo podemos ir en el ejercicio del desarrollo de los procesos penales, ir saneando esta situación de que no siempre se tienen los datos de la víctima? Muchos de los TOC en los que nosotros tenemos contacto han buscado el momento al cierre del debate, donde, creo que lo comenté el otro día, pero se deja constancia en el acta de, primero, de la voluntad de la víctima de querer seguir siendo informada, etc. Pero además de la fijación de los datos de contacto y el compromiso de modificar esos datos de contacto para el futuro. Estamos hablando, insisto, siempre en los casos que intervenimos nosotros, casos donde las penas pueden ser de varios años, con lo cual es muy importante aprovechar esa instancia para hacer ese cierre. Muchos además le suman lo que ya seguramente, yo he participado de alguna capacitación en ese sentido acá en el instituto, esta especie de lo que nosotros denominamos traducción, que es el poder explicar en lenguaje claro qué es lo que los términos de la condena, o sea, qué es lo que quiere decir cada uno de esos términos, ¿no? Que muchas veces sabemos, lo que Pablo explicó el otro día con relación a las jergas, que puede ser para muchos dar por sentado que todo el mundo lo conoce, pero para las víctimas, y sobre todo en ese estado, no. Entonces, bueno, lo del punto 2 de la audiencia de suspensión del juicio a prueba, etcétera, es lo que hablé recién de. Y a solicitar medidas de protección, esto tiene que ver, no solo, entendemos nosotros, que no solo con la víctima, sino ahora, en este momento, se está realizando un debate en una jurisdicción de la provincia, donde, por ejemplo, un caso muy mediático, que nosotros acompañamos, donde, por ejemplo, se produjo la detención de un testigo porque entró armado al recinto, con un arma blanca.
Esto sabemos que es, a mí personalmente me llamó la atención cuando el operador que estaba acompañando nos lo comentó a la coordinación, a Pablo y a mí, porque en realidad lo usual, digamos, es que se resguarde esto, ¿no? Yo he estado en audiencias de debate que incluso no dejan entrar con la botella de agua mineral para que no sea un elemento contundente para arrojar. Sabemos que no solo la víctima tiene derecho a solicitar las medidas de protección, sino que entendemos que es también responsabilidad y forma de resguardar a todo el recinto de las autoridades del TOC. ¿Querés avanzar, Pablo? Bueno, y en la ejecución de la pena, que sería lo más, por lo menos para nosotros, cuando ya por el 2017 comenzamos con la implementación de la ley nacional, lo que encontramos como, por lo menos para los jueces del fuero, como más novedoso. En cuanto a los derechos, menciona derecho a ser informado y expresar su opinión ante el juez o la jueza de ejecución, aun cuando no se haya constituido como particular damnificado, en los casos en que se sustancien las solicitudes de salidas transitorias, régimen de semilibertad, condicional, prisión domiciliaria, prisión continua, semidetención, etc. En esto es importantísimo, nos resulta importantísimo a nosotros al menos, el poder, hasta desde lo discursivo. Ayer estuvimos en un caso también que salió en todos los medios, muy mediático, informando a la víctima de todas las víctimas de ese caso, la que había perdido a su madre como consecuencia del hecho investigado, y estaba en la etapa de ejecución en una de las moralidades, a eso me refería. El poder, ya desde lo discursivo, explicar a esa víctima que de lo que se trata es de modificar la modalidad de ejecución de esa pena, que no es que sale libre, que la domiciliaria es como que estar libre, o sea, explicar la finalidad de la pena, la progresividad de la misma, y que cambien las condiciones de modalidad de ejecución, no significa que la persona no esté penada. Esto, lo que decíamos el otro día, con el bombardeo mediático en contrario que tenemos todo el tiempo, es muy importante que todos los operadores, no solo los del Poder Judicial, voy a insistir, sino justamente aquel operador como nosotros, como los del Ministerio de Justicia de la provincia y de todas las provincias, los de los organismos que receptan ese primer reclamo, ese primer llamado, es importante que lo comprenda el operador. Porque si el operador entiende también que una salida transitoria o un régimen de semilibertad es, ya no está más, no tiene más condena, no está cumpliendo ninguna pena, digamos que no creemos nosotros al menos que no va a colaborar en la percepción de esa víctima. Después en el punto 2 habla de que con posterioridad a la sentencia la víctima tendrá derecho a interponer observaciones o quejas aun cuando no se hubiese constituido como particular damnificado. Cuando considere que se están vulnerando sus derechos, exista inacción de los actores judiciales o abogados o abogadas de la víctima, o observe que no se cumplen correctamente las medidas de condena. Estas deberán plantearse bajo argumentación fundada. En el otro punto, que la ley provincial va más allá aún que la ley nacional. La ley nacional garantiza, y en eso creo que lo explicamos el otro día, nosotros a partir de la implementación de la ley, primer caso que le llega a uno de los 5 juzgados de ejecución de nación, un caso muy mediático, donde salieron todos en los diarios, y a partir de esa experiencia se armaron mesas de trabajo, al ser 5 juzgados solamente, con su equipo interdisciplinario, fue muy fácil, o relativamente fácil el trabajo, porque comenzamos a armar mesas de trabajo donde el equipo interdisciplinario nuestro, el psicosocial que está a cargo del licenciado Faciotti, el equipo jurídico y ellos con sus equipos, pudimos empezar a armar mecanismos o circuitos, por ejemplo, lo cuento también como una herramienta que se buscó para la implementación de la ley. Siempre, o sea, los juzgados de ejecución tienen el legajo del imputado,
la víctima, si hay en un fuero donde la víctima era inexistente, y no por desidia, sino porque no era objeto de donde tenía que tener el foco, era en ejecución. Es el legajo de ejecución del imputado tal. Todo parte del imputado. No hay ningún tipo de, ni siquiera saben el nombre, a veces ni de qué hecho se trata exactamente, porque lo que se va es a las condiciones de ejecución de esa justicia. Bueno, se hizo todo un trabajo donde en 4 de los 5 se generó un legajo de protección de víctimas, donde esos datos de las víctimas estén preservados, porque además también la primera duda que tienen muchas de las víctimas es, ¿y esto que usted me llama? Usted tiene mi teléfono, que como explicábamos el otro día, en general es, si ya pasó por alguno de los organismos del Ministerio de Justicia, está cargado, pero si no, el TOC que intervino busca los datos, a veces hasta por el letrado, o sea, hasta ahora, con los casos anteriores, es todo un trabajo muy artesanal. Pero así todo, cuando se logra dar con esa víctima, a quien pensemos, tal vez esto es un hecho de hace más de 10 años, y uno sabe que cuando la está llamando, está movilizando algo muy doloroso. Pero por otro lado, que es su derecho. Si el operador, nosotros entendemos que si el operador entiende este momento y que no es un call center y que le dice, no, está pariendo, sino que se le explica, por eso insisto en explicar la finalidad de la pena y la progresividad de la misma, cuál es el sentido, pero cierto temor siempre hay ¿y los datos míos? ¿Tiene los datos míos el diputado? ¿Puede? Entonces, a fin de preservar esto, incluso se están haciendo, todavía no se implementaron, algunas modificaciones en el sistema del PJN para que datos que tengan en ejecución no puedan ser mirados desde las otras instancias, porque es donde hay más contacto con esa víctima. ¿Sí? Además, ustedes habrán visto que en la reglamentación de la ley, justamente de la 15232, también habla de la posibilidad del órgano de aplicación, que es el Ministerio de Justicia de la provincia, de tener acceso a los sistemas, ¿no? Esto va a llevar, entendemos nosotros, un trabajo a largo plazo con relación a quiénes pueden tener acceso a los sistemas y qué datos pueden ser los que estén en esos sistemas, si es que se va a abrir la posibilidad de que cualquiera acceda. No creo que cualquiera pueda acceder, habrá que buscar este equilibrio de derechos, ¿no? Los derechos de la víctima, pero los derechos a la intimidad, no solo de la víctima, del imputado y de todas las partes. ¿Quieres pasar a la filmina que sigue, Pablo? Estoy haciéndolo rápido porque me parece que todo esto lo pueden leer, simplemente queremos aportar alguna idea de lo que hemos visto en la implementación. Bueno, con relación que les decíamos cuando empezamos a hablar, cuando habla de los derechos, el derecho a la no revictimización, ¿no? Que dijimos que íbamos a profundizar. No revictimización, concentrar las intervenciones y contactos innecesarios con el imputado. Acá tuvimos, me acuerdo, en la implementación de la ley nacional, varias conversaciones con distintos fueros, con distintos operadores del Poder Judicial, que consideraban que era cierto, que no habría que citar a la víctima, porque si uno citaba a la víctima, era revictimizando. En realidad es más profundo, digamos, y un poco más complejo que eso. Concentrar las intervenciones significa de no citar innecesariamente o de que sea sustantivo la información que se lleva en el momento que son citados. Y por supuesto, hay algo que puede parecer obvio, como los contactos innecesarios con el imputado, muchas veces, no sé si alguno puede dar cuenta de esto, a nosotros nos pasó, sobre todo en algunas provincias del interior del país, donde en el mismo pasillo está la persona imputada de un delito gravísimo y la víctima. Tal vez 1 hora o 2 horas. Realmente estas son situaciones que se pueden prever,
que desde el operativo se pueden organizar, lo que decíamos hoy del tema de la seguridad del recinto, también desde el operativo se pueden organizar ciertas cuestiones. A nosotros nos ha pasado en un juicio hace un par de años, en el juicio de tribunales de Capital, de Nación, donde vieron que se cita para lectura de la sentencia a las 9 de la mañana. Entonces, se informa que se va a leer la sentencia a las 12 y están en ese piso donde están esos, no sé si cualquiera lo recuerda, esos como balcones que dan a un hueco central, y los familiares del imputado, los familiares de la víctima, deambulando por esos pasillos en una situación que a veces puede generar hostilidad. En este caso, el papá del chico fallecido intentó tirarse, hubo que intervenir, o sea, había ciertas cuestiones que cuando nos convocan a nosotros, porque se había desbordado la situación, creemos que tal vez si se guardan ciertas cuestiones desde el operativo, insisto, desde el operativo, es decir, no estar en el mismo recinto, no generar situaciones que puedan exacerbar esa violencia, porque sabemos que uno de los objetivos fundamentales del proceso es aportar a la paz social. Entonces, si el mismo proceso fermenta esa situación, los operadores, insisto, no solo los del Poder Judicial, el Ministerio Público, sino todos los organismos que estamos interviniendo, tenemos la obligación de ir viendo eso, de ir previéndolo y decir, no, a nosotros nos ha pasado, yo en particular, con varios del equipo, sobre todo del área del equipo psicológico, psicosocial, ver que se va a demorar un tiempo y nos vamos, el poder tratar a esa víctima, como explicaba Pablo el otro día, esa víctima tiene una vida, es una persona, después del proceso y el hito que significa para esa víctima el debate. Hay víctimas que están años con que su único objetivo de vida es llegar al debate oral, sintiendo tal vez, nosotros en serio trabajamos mucho en ese sentido, pero no siempre, sí, las víctimas que pueden acceder a un tratamiento lo pueden ir transitando mejor, pero pensando que va a pasar algo diferente, y muchas veces, como todos lo sabemos, así sea la condena máxima que puedan esperar, nada va a ser proporcional a lo que perdieron. Dice, ahí Estela dice que sale mal el audio. No sé si están todos silenciados. Se escucha bien, ¿eh? Estela decía, sale como con un refrito. Sí, bueno, a veces es propio del sistema que salga con alguna especie de reverberancia o cosas así, pero escapa a nuestro dominio, porque por ahí tiene que ver con la conectividad, con el grado de conectividad, así que... Pero yo capto que se escucha bien la señal, no sé si los demás quieren volcar en un chat. Yo solo lo leí y quería avisar. Bueno, en función de los ítems específicos que la ley estipula para evitar la revictimización, la víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en la dependencia especialmente adaptada a tal fin. En el acto en que la víctima participe podrá disponerse el acompañamiento de un profesional, que es lo que estábamos diciendo. La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio sin la presencia del imputado. Entonces, o también de público. Vuelvo a insistir, todos podemos decir esto siempre ha sucedido, cosa que es verdad, y que también sabemos que cada vez más los equipos interdisciplinarios están formando parte de todas las instancias del proceso y del Poder Judicial. Esto va a enriquecer. Con relación a los principios, habla de un enfoque diferencial, ¿no? A nosotros nos gusta este dibujito porque nos muestra a las claras que el enfoque diferencial no es tratar a todos por igual. Porque si uno trata a todos por igual, como está en la primera parte del cuadrito,
aquel que no tiene las mismas condiciones, en este caso de altura, no estás haciendo un trato que sea diferencial. Un trato diferencial es también prestando atención a las particularidades que tiene cada una de esas víctimas. Por eso la importancia del enfoque interdisciplinario. Cuando habla de enfoque diferencial, dice las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección se adaptarán atendiendo el grado de vulnerabilidad en razón de la edad, género, preferencia, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, situación económica u otras análogas. El enfoque de abordaje debe adecuarse al grado de vulnerabilidad de la persona y de la familia víctima. Bueno, en el mismo sentido de lo que veníamos diciendo. ¿Quieres pasar a la próxima, Pablo? Acá tratamos de poder transmitirles lo que para nosotros, por lo menos para el programa, en el acompañamiento institucional llevado a cabo a lo largo del proceso penal y la ejecución de la pena, nos significa esa entrevista. A veces es la primera y a veces no necesariamente es la primera. A veces puede ser la primera y a veces es mucho más rica una ulterior, donde la víctima está en condiciones. Por eso es importante el trato y el tratar de ahondar en esto. Pero para nosotros es el acto central y determinante. Para nosotros, para la intervención, entendemos, por eso se lo queremos transmitir, que también puede serlo para la investigación. Creemos que es fundamental, lo que decíamos el otro día, generar empatía institucional, como explicábamos el otro día, una empatía que no significa hacerse carne del problema de la víctima y perder noción de cuál es el rol que nos toca cumplir en esta instancia. Pero sí estar lo más cerca posible de lo que esa persona, de ponernos en el lugar, ¿no? Lo que es la empatía, ponernos en los zapatos de esa persona. Posicionamiento ideológico. Nosotros creemos, por eso hablamos de no solo una definición, sino una concepción de víctima, ¿no? El posicionamiento ideológico, y es un trabajo que hemos hecho con muchos de los profesionales que han pasado por el programa y cuando ingresaron no tenían ningún tipo de experiencia. Hay que creerle a las víctimas. Sabemos que no todas las víctimas dicen la verdad, lo sabemos. Todos nosotros, todos los que estamos participando de esta charla, nos ha tocado víctimas que son querellantes, que son complicadísimas, que mienten. Pero el principio, como principio ideológico, para poder avanzar, tenemos que partir del punto de que hay que creerle a las víctimas. ¿Por qué esto de la importancia de la entrevista y de conocerlas? Si no las conocemos, somos presos de lo escrito, como decía Pablo el otro día, no solo de la jerga, de lo que se puso en esos escritos, sino de lo que está ahí. A veces en esa conversación, en ese tiempo, y no perdemos de vista que los órganos jurisdiccionales no siempre tienen el tiempo, generalmente no lo van a tener el tiempo de esa escucha atenta, desprejuiciada, extensa, con un enfoque ideológico como el que estamos diciendo, pero para eso estamos los órganos de los otros poderes para poder traducirle eso. Tal vez nosotros nos ha pasado que de entrevistas que tenemos, 2 o 3 entrevistas de 1 hora cada una, 2 horas cada una, podemos hacer esto de determinar, de desentrañar cuál es realmente la pretensión o cuál es realmente la información que quiere transmitir y poder plasmárselo. Pero si no la conocemos, se genera una barrera que es muy difícil de sortear. Creemos que en ese punto no sería posible tomar decisiones estratégicas y es indispensable contar con los funcionarios que estén capacitados en matemáticas, que es además lo que fija la ley y lo que fija la reglamentación, y a eso apunta también la creación del cuerpo de abogados que veremos en el ejercicio, recién estará implementándose, pero en el ejercicio apunta a un abogado especializado. Bueno, tal como veníamos adelantando, el trabajo en red para nosotros es indispensable. El trabajo en red es generar vinculaciones. El trabajo en red para nosotros no es compartimentos estancos que cada uno hace muy bien lo que hace. Porque yo me puedo creer que hago muy bien lo que hago,
pero muchas veces nos ha pasado que nosotros estábamos convencidos que estábamos haciendo perfectamente algo y cuando hablas con la persona que es de la fiscalía o del juzgado te dice, no, pero en este caso, no sé, se archivó por tal cosa, pero en este caso lo que nos falta de la prueba, ellos dicen que no se hizo, otro ejemplo que se me ocurre, había una víctima, me acuerdo, no hace mucho tiempo, donde explicaba que por qué el juez no había hecho los allanamientos que ella había planteado, con otro tema de otro prófugo, ¿no? Que por qué no había hecho los allanamientos, que ella le había dicho que en tal lugar, que en tal barrio. Se logró, se solicitó, el juzgado hizo lugar a la instancia informativa, lo que puede ser audiencia, pero técnicamente todos sabemos que no es una audiencia, por eso lo llamamos instancia informativa, y con el expediente en mano, la señora, que obviamente no tenía abogado, y nosotros, en este caso fui yo, por eso me lo acuerdo, y cuando la señora le decía, le digo, no, porque la duda de la señora es por qué no se hizo el allanamiento en la casa de, buscaba varios cuerpos, y le mostraba, ¿ve? Acá se hizo el allanamiento, señor. O sea, hay información que la señora desconocía, entonces seguía en esa fantasía, y nosotros también le podíamos informar mal, si no es que podíamos implementar este trabajo en red, ¿no? En red es coordinado, articulado institucionalmente, cooperando. Ahí nosotros tratamos de resumir en ofrecer a la víctima de los poderes estatales una respuesta lo más amplia, eficaz y eficiente posible. Y yo le agregaría, y en sintonía, utilizando la misma hasta terminología, para no despistar, ¿no? Que sea siempre el mismo mensaje el que recibe la víctima. Porque si la víctima que está, por ejemplo, el caso que estábamos diciendo en ejecución de la pena, va al organismo del Poder Ejecutivo, como podemos hacer nosotros, y recibe el mensaje de que sí, que el preso que entra por una puerta y sale por la otra. Entonces, si el mensaje no está unificado, desde el Estado como un todo, ¿cómo va a poder estar orientada la víctima si no estamos orientados los que trabajamos para ella? Entonces, la máxima colaboración interinstitucional, evitando superponer tareas, pero también complementándonos. Para saber que estás complementando y no te estás superponiendo, tenés que saber qué es lo que está haciendo el otro. Y nuestra expectativa de máxima, que en algunos casos se puede lograr, y lo hemos logrado en muchos, la elaboración de protocolos de actuación, procedimientos de coordinación y colaboración, como también, esto habla de circuitos, ¿no? El fomento de la formación, la capacitación permanente del personal, la sensibilización, que el trato a la víctima comporta e importa, sin olvidar la participación de las asociaciones o organizaciones especializadas en la materia. Este es el sentido, creo yo, que por eso recabó y fue esto que yo digo más allá, la ley provincial, de incorporar a los actores, pero la incorporación de los actores tiene que ser en sintonía. Esto por lo menos es lo que creemos nosotros. ¿Quieres pasar, Pablo, a la filmina que sigue? Bueno, acá nosotros queremos, está graficado lo que venimos explicando de cómo es que trabajamos nosotros los casos. Explicábamos el otro día que esa demanda que nos ingresan por la línea 149, que es la línea 24 horas creada justamente por la Ley Nacional de Víctimas, que ingresan todos los casos de delitos, los que tienen que ver con el valor vida son derivados al programa, también por las redes de familiares de todo el país, o por nuestros correos electrónicos o teléfonos. Hay un equipo administrativo que nosotros denominamos el corazón del programa, porque es quien recepta. De hecho, a cargo de la mesa de entradas del programa está una persona que es familiar de víctima, un chico muy joven, que es familiar de víctima y que tiene esa escucha afinada, diferente, hace muchos años además que trabaja en el programa, y que puede interpretar todos estos detalles que nosotros estábamos explicitando. Entonces recepta, inicia las actuaciones, registra los datos, elabora los informes, sistematiza, por eso nosotros creemos que es el corazón, porque todos los circuitos están interconectados, los distintos equipos estos que nosotros estamos acá evidenciando, están interconectados. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener una idea. De hecho, la forma que encontramos durante la pandemia fue a través justamente del Microsoft Teams,
de esa herramienta que permite el Microsoft, que no tiene que ver con esto de la videoconferencia, sino con los distintos canales, y ahí es donde nosotros, que es una mezcla de chat con canales, ustedes lo conocen muy bien, y es donde nosotros pudimos replicar nuestra oficina virtualmente, porque el circuito de nuestras actuaciones administrativas y de nuestro trabajo es importantísimo que todos los equipos estén en contacto que en algún momento estén en contacto con el trabajo que hizo el compañero, más allá de las reuniones que nosotros hacemos periódicas y atendido de casos, en algún caso en particular, que requiera algún abordaje diferenciado. Pero además, como estamos siendo desde el año pasado monitoreados por el CIEMPRO, por el Consejo Federal de Políticas Sociales, el Sistema de Información y Monitoreo de los programas nacionales y provinciales, estamos sistematizando todavía con más precisión, encontrando ciertos indicadores y cuestiones que todos sabemos que al que trabaja en el día a día no es lo que le importa, porque en el día a día importa el caso, el hecho, pero que le encontramos la forma, que también nos costó hacia dentro del equipo, pero le encontramos la forma que esa sistematización, ese relevamiento y ese monitoreo también nos redunde en un beneficio, ¿no? Que lo tomemos como una herramienta, para ir viendo también, nos permite ver en qué casos se está viendo menos contacto que en otros, y encontrar el porqué, y el poder tratar de mejorarnos y optimizar los recursos que tenemos, que son muy pocos, pero excelentes. Es un equipo muy comprometido y por eso sería importante optimizar. Después está el equipo jurídico, que es el que establece la comunicación con la víctima, las articulaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público, con las otras dependencias del Poder Ejecutivo. Esto que hablo de traducir lo que es el proceso penal hacia la víctima y hacia adentro del equipo, porque el equipo psicosocial o el equipo administrativo que no tiene el teléfono, o los familiares de víctimas no tienen por qué conocerlo, y de eso se trata, hacia adentro. El equipo psicosocial, que habla de la contención profesional de las víctimas, la articulación y derivación a áreas específicas por este abordaje interdisciplinario, integral, que estábamos mencionando, y también, ¿por qué no?, hace como de soporte al resto de los equipos, porque hay ciertas situaciones, vuelvo a insistir, que ante la falta de experiencia, no sé, un abogado que recién esté asumiendo la responsabilidad de la atención a víctimas puede no estar preparado para enfrentarse a una víctima desbordada. Y en este sentido, el equipo psicosocial que está a cargo del licenciado Faciotti nos aporta mucho hacia afuera y hacia adentro del programa. Y después está, que explicábamos el otro día, que para nosotros es uno de los diferenciales, de los elementos de la génesis del programa, que el programa se creó en el 2003, a instancias de familiares de víctimas, de hechos emblemáticos de lo que en ese momento se conocía como gatillo fácil, y que lamentablemente con los años se transformó por la sistematicidad en violencia institucional, pero esos fueron los familiares originarios del programa, y tienen esta perspectiva diferente, que cuando, como en el caso del equipo de familiares, se puede combinar con un rol institucional, para nosotros nos resulta sumamente representativo. Y además son el contacto directo, y a quien no hay que explicarle cómo se construye la empatía, porque ellos han pasado por ese lugar, por el mismo lugar que está pasando la víctima que recién llega. Por eso para nosotros, digamos que son las cuatro patas de nuestra mesita. Siempre nosotros lo describimos como esas mesas con las patas rebatibles, ¿no? Si alguna de las patas no está, se cae. Y si las dos patas se ponen del mismo lugar, también se cae. Entonces, es importante que cada uno asuma su rol. Profundizando en nuestra obsesión del trabajo en red, tratamos de graficar cómo sería acá, por ejemplo, en los casos de ejecución de la pena, ¿no? Esto que le explicaba, este trabajo que pudimos construir y estos circuitos que pudimos construir con el Fuero de Ejecución de Nación.
Ingresa un oficio judicial que solicita notificar a la víctima los derechos que existen del artículo 12 de la Nacional. El equipo determina, o sea, primero, si es un caso que está involucrado Valor Vida, lo derivan al programa, ingresa al programa, de acuerdo a la zona en la que esté. Nosotros tenemos regionalizado el programa, ver quién lo va a intervenir, y acá sí es indispensable que el abordaje y el primer contacto con la víctima lo haga un integrante del equipo jurídico, porque es quien conoce específicamente los términos de esto que seguimos insistiendo, de la finalidad de la pena y la progresividad de la misma, pero que esté apoyado por el equipo psicosocial, siempre, porque insistimos que no desconocemos, no podemos perder de vista que es un momento donde uno, tal vez después de mucho tiempo, vuelve a movilizar esa situación tan traumática que hoy, por ejemplo, me llamaron de un juzgado de ejecución donde hemos tenido una instancia informativa con la mamá del chico fallecido, está en ejecución de la pena y está en instancias de la incorporación a un régimen de una de las modalidades de la ejecución, en este caso de condicional. Tuvo la entrevista la mamá con el juzgado, con el acompañamiento nuestro, no tiene abogado, obviamente, además en la etapa de ejecución de la pena, obviamente no va a tener abogado. Pero intervinieron en el hecho el hijo de ella que falleció y en ese momento quien era la novia. En esa instancia, la novia, como ella me lo explicó justamente hoy cuando volvimos a hablar, la novia participó al inicio de la causa y después los padres, por preservarla, una chica muy joven, trataron de mantenerse al margen del proceso, donde la madre del chico fallecido asumió todo el rol activo. Ahora, que están en instancias de resolverse esa incidencia, el juzgado me llama de nuevo y me dice, no, porque más allá que nos entrevistamos con la mamá de la víctima directa, tendríamos que conseguir contactar a la otra víctima. La violación no es con la víctima, como en este caso ella pidió, y no es que entró por el oficio judicial, sino que fue a la inversa. La víctima se acercó al programa para pedir esa instancia informativa y al tiempito, porque ella tenía calculado el tema de la temporalidad y del cómputo, sucedió que estaban en tiempo para hacer la incidencia. Bueno, y la mamá me explica que ella solo tiene contacto con esta chica que fue hace muchos años, novia de su hijo, esto estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Que ella sabe que vive en otra provincia, que cada tanto por las redes esta chica le manda un saludo y fuerza, pero que ella no solo dice no tengo el teléfono, sino que no sé si les daría el teléfono al juzgado porque ella decidió para preservarse, y yo entiendo que fue la forma de sobrellevar semejante tragedia a ella. Entonces, bueno, estamos ahí con el juzgado determinando el juzgado, pero ver de qué forma se puede garantizar que ella pueda acceder al derecho si quiere manifestar algo sin que esto sea contraproducente. Bueno, que es la instancia del rompecabezas esa que se ve en el dibujito, y después para que toda esa información vuelva al Poder Judicial. Entonces decíamos lo que pusimos en la filmina, articulación institucional y cooperación en red para la atención a víctimas, ofrecer a la víctima de los poderes estatales una respuesta lo más amplia, eficaz y eficiente posible, como ya dijimos, la máxima colaboración interinstitucional, evitando superponer tareas, lo que habíamos dicho antes, este es el resumen, elaboración de protocolos de actuación y procedimientos de coordinación y colaboración, como también del fomento de la formación y capacitación del personal, la sensibilización del trato con la víctima, sin olvidar la participación de las asociaciones. Bueno, no sé si creo que no hay alguna primera. Bueno, acá están todos los programas que forman parte de la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas. Acaba el programa de trata, la 145 acaba de ser transferido a la Subsecretaría de Política Criminal, pero siguen igual trabajando intensamente con nosotros. En caso que
lamentablemente hemos trabajado en conjunto porque iniciaron con una cuestión de trata y después resultó encontrarse a la víctima fallecida. Y después están los CAC, los Centros de Acceso a la Justicia, que también dependen de la misma Subsecretaría de Acceso, de la que depende la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas, y nosotros. Bueno, tratamos de dar este pantallazo rápido, y ahí está la línea 149, que es la línea 24 horas, y los correos electrónicos. No sé si alguno tiene alguna duda con relación específicamente a la ley. Quisimos no ser densos con el tema de la normativa, que la pueden leer, pero sí intentar poder plasmar en alguna práctica que nosotros ya hayamos intentado para mejorarnos nosotros y poder pensar en común instancias de implementación de este desafío que es implementar la nueva ley de víctimas. No sé si alguno tiene alguna consulta para hacer. No se escucha, María Laura. Perdón. No se te escucha, María Laura. Ahora no está silenciada, pero no se te escucha. ¿Quién es María Laura? A ver. No. ¿Es Laura Molino o no? Problema del micrófono. María Laura Barroso. Se ve que o está silenciada o no está ya. No, Debe estar bajado el volumen. Bueno, le invitamos a que haga su consulta por el chat de última. Claro. Perfecto. Gracias. Gracias, María Laura. Ahí está escribiendo María Laura. No sé si alguno quiere comentar o disentir con algo de lo que dijimos, o preguntar. La idea, insisto, es que esto funcione como un intercambio en el cual nosotros podamos aportar lo que humildemente hemos desarrollado, pero también enriquecernos con los aportes que ustedes nos puedan brindar. Ahí hay algo en el chat ya, ¿no? Ya escribió María Laura para voto. Sí, buenas tardes y agradezco la exposición. Mi consulta más que nada, nos dice ahí Sandra, es cómo se logra la interacción con todos los organismos y la capacitación. Perdón por la escritura, no, está muy bien, rápida. No. Perfecto, gracias. Gracias, Laura. Bueno, la interacción, por eso pusimos los datos de contacto. No sé si vos pertenecés a algún organismo, organización civil o a algún organismo del Ministerio Público o el Poder Judicial. Ahí están los datos de contacto y el correo. Me parece que lo más sencillo y menos formal es que nos escribas un correo y a partir de ahí, de acuerdo al requerimiento, podamos armar los enlaces y digamos, estas alianzas que puedan ser beneficiosas y estratégicas. Y con relación a la capacitación, justamente se están generando en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia una serie, de la Dirección de Víctimas en particular, una serie de capacitaciones que, bueno, ahora la semana próxima también está la presentación de la Dirección de Víctimas a través del propio instituto, en virtud de una reunión que tuvieron la directora de víctimas con
la Suprema Corte de la provincia. Y a partir de ahí ir generando, no solo a través de este instituto, sino la idea es, si se puede, mientras paulatinamente vayamos saliendo de la pandemia, retomar lo que en su momento hemos hecho con el licenciado Paciotti y todos los equipos, nosotros, digamos, como equipo del Pronalsi y los distintos equipos en todo el país. Y por qué no a través de dentro de la provincia de Buenos Aires. Y además, la propia ley provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires en particular, la ley provincial y su reglamentación, que hace especial hincapié en el tema de capacitación, que va a estar a cargo del Colegio de Abogados Provincial, del COIPROBA, eso con relación a los registros de abogados de las víctimas, pero también justamente habla de la reglamentación de los distintos convenios que va a firmar la Dirección de Víctimas de la provincia, con quien nosotros ya tenemos también trabajo desarrollado largamente con ellos, con los distintos organismos para estas capacitaciones. Yo creo que la virtualidad también nos abrió una posibilidad, la verdad que más allá de las otras contras, nos abrió un mundo. Yo no sé si lo conté el otro día, una de las primeras audiencias informativas en ejecución en Nación, las hijas del fallecido, una vivía en otro país, otra en otra provincia, y se armó una audiencia virtual, pero como la chica de la provincia tuvo que ir a no sé qué organismo, nosotros tuvimos que movernos a tal, porque se requería cierta estructura, cierta infraestructura que no todo el mundo tenía. Y hoy día eso tenemos 2, 3 por día desde el comedor de tu casa. Entonces, me parece que esto lo tenemos que aprovechar y nos permite, el otro día estuvimos con Pablo en el Consejo Federal de las áreas de asistencia a víctimas de todo el país, y esto generalmente no podíamos estar, porque si se hacían saltas o se hacía, en general, si no coincidía con algo específico que uno tuviera que hacer, no podías hacer un traslado de 2 días para ir a una reunión. Y hoy día apretás la tecla y estamos. Entonces, me parece que es un momento oportuno para poder difundir. A mí no somos muy amigos nosotros de la palabra capacitación, pero sí del intercambio, fortalecimiento, lo que pueda hacer fortalecer las áreas y la reciprocidad en ese sentido. No sé, Pablo, si vos se te ocurre otra cosa. Sí, en ese sentido, María Laura ahí escribe que trabaja en el Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de San Nicolás. El Power, la gente de la organización lo va a subir, ahí están nuestros contactos, nos escriben si hay alguna instancia concreta que quieran trabajar o que podamos nosotros aportar nuestra mirada, pero más que nada en este sentido que dice la autora Furio, de intercambio, de poder pensar juntos. La idea de estos 2 encuentros es compartir un poco la experiencia que tiene el programa de trabajo en la temática, pero es una temática que es poderosamente extensa y requiere alianzas estratégicas y nadie tiene la verdad con respecto a esto y aprendemos, así que si hay alguna instancia ahí de articulación conjunta podemos armar algún encuentro y es cierto que la virtualidad en ese sentido facilita muchísimo, ¿sí? Porque es cuestión de poner un día y un horario y juntar los equipos y armar algo que nos pueda servir y que a ustedes también y se arma. En eso tenemos la total disposición para armar algo en conjunto con quienes tengan el interés, no hay ningún problema. De hecho, los otros programas que se iban a estar presentados, creo que es el 24, ¿no, Pablo? 24. Cuando presenta la Dirección de Víctimas, los otros programas que integran la dirección, como el programa de víctimas contra la violencia, y que abordan otras temáticas, como el abuso sexual, o las cuestiones de género. Por eso puede ser muy rico que no sea circunscrito a nuestro programa, sino a todos los que integran, a todas las áreas que integran la dirección. Bueno, no sé, los organizadores, Fernando, Martín. No sé qué hora estaba previsto, pero estamos a disposición de ustedes. Estamos acá.
Lo mismo, si alguien quiere hacer alguna consulta, si alguien quiere preguntar, si no, lo que no queremos es hacerlo, retrasarlo No sé mucho. si han volcado el correo electrónico al chat para que se puedan comunicar con ustedes. Ya estaba eso. Ah, lo podemos poner en el chat. ¿Lo podés poner, Pablo? Claro, lo ponemos un par de minutos y para que tomen nota y en todo caso Bien, la pueden hasta que llegue lo después. que... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo quieren? Bueno, si no hablamos después por privado para ver cómo le remitimos al correo que ustedes nos mandaron, el Power, el de hoy. Sí, lo pueden mandar. ¿Cómo es, Julio? ¿A quién se lo mandan? ¿A Mora? ¿A Camilo? Perdón, no El escuché. Power. Lo pueden mandar a Camilo, después lo subimos. A Muy bien. Camilo después se sube a la página junto con los videos que van a estar en YouTube, junto con el Perfecto. primero que ya se subió. Excelente. Claro. ¿Mm? Excelente. Y ahí Pablo ya puso nuestros correos institucionales por si quieren comunicarse. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Genial. Muy amable, gracias.